Muy bien, hermanos, en esta oportunidad vamos a tocar el tema que compete a este módulo, ¿sí? Y en esta ocasión vamos a hablar acerca del tema y propósito de la Biblia. ¿Cuál es el tema de la Biblia en general? ¿Cuál es el propósito? Así como un libro tiene un tema puntual, un tema que abarcar, de qué tratar, y en base a ese tema va a desarrollar todo su contenido. La Biblia es igual a ello. Recuerden, la Biblia es una biblioteca, ¿no? Pero que habla de un solo tema y habla de un solo personaje y tiene un solo propósito, ¿ya? Tenemos que tener en cuenta siempre esto. Muy bien, entonces vamos a ver acerca de Jesucristo como el tema de toda la Biblia. Bien. Esta es una de las cosas que todavía adolecemos por estos lares. A muchos maestros o predicadores, a aquellos hermanos quienes se dedican de una u otra manera a cumplir el ministerio de la enseñanza, ya sea en la escuela dominical con los niños, adultos, jóvenes, o en la predicación de los servicios regulares que hay en la iglesia. No tenemos en cuenta cuál es el tema o quién es el tema de la Biblia. Es importante que entendamos esto. La Biblia habla de un solo personaje, se centra en un solo personaje y habla de un solo tema. ¿Quién es el tema de toda la Biblia? Jesucristo. Y eso es lo que vamos a ver desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Génesis capítulo 1, 2 y 3 nos habla del hombre, la creación del hombre, cómo es que Dios pone al hombre en el huerto del Edén, le da las instrucciones de cómo él tenía que vivir, pero en el mismo huerto, después de que el hombre peca, Dios le muestra el plan de redención que él tiene. Y Dios, Génesis capítulo 3, verso 15, va a hablarle al hombre, le va a mostrar acerca del plan redentor. Y ese plan redentor se va a llevar a cabo y se va a cumplir por medio de Jesucristo en la cruz. Y ustedes conocen ya lo que dice Génesis 3:15. Aquí vemos el protoevangelio, así muchos maestros teólogos lo llaman el protoevangelio, es decir, el evangelio más antiguo. Eso no significa que esté devaluado, sino que vemos ahí el primer evangelio dado de parte de Dios al hombre, ¿ya? En el asunto de la redención, en el asunto de la salvación. A partir de allí, Génesis 3:15 en adelante, vamos a ver cómo es que la Biblia nos habla de Jesucristo como el tema principal. Cuando vamos a Génesis capítulo 3, capítulo 4, 5, 6, ya vemos que Dios le está mostrando al hombre la necesidad de un redentor, y ese es Jesucristo. Mira, la Biblia no se centra, mis hermanos, la Biblia no se centra en hablar de Noé, de Abraham, Isaac, Jacob, José, el rey David, Moisés o cualquier otro rey o los profetas. La Biblia usa a estos instrumentos para hablarnos de Jesucristo, y ese es el tema de la Biblia, y eso es lo que nosotros debemos de entender. Y muchas veces en nuestras enseñanzas de la escuela dominical o como ya hemos mencionado en los servicios regulares, en las predicaciones, nos centramos en David, nos centramos en Abraham, nos centramos en José y en nosotros. Mira cómo José pudo salir de esta situación porque Dios estaba con él. Así también nosotros podemos salir. El propósito o el tema de la vida de José no es José, es Jesús, ¿ya? Y igualmente con la vida de Abraham, con la vida de David, el rey David. Muchas veces se usa ese pasaje de ese conflicto que había en el pueblo de Israel contra los filisteos, y David sale a luchar con este filisteo, Goliat, y nos centramos en Goliat, nos centramos en David, y esto es lo más triste, nos centramos en cuántas piedrecitas tenía David y qué puede simbolizar esas piedrecitas, ¿no? Y empezamos a dar un mensaje
espiritualista. Y como hemos mencionado, hermanos, al inicio de este estudio acerca de la teología, cuán importante es tener una buena teología, es decir, una buena concepción de lo que Dios nos está diciendo en su palabra. Cuando nosotros tenemos eso, vamos a abarcar y desarrollar la Biblia, los temas y los personajes conforme a lo que Dios realmente estaba queriendo decirnos detrás de todas esas historias de cada personaje. La Biblia, en el caso de David y Goliat, no tiene que ver con David y Goliat, no tiene que ver con las piedrecitas, tiene que ver con Jesús, con Jesús. Él es el tema principal. De modo que cuando tú vas a enseñar cualquier personaje de la Biblia, tienes que ver a Jesús allí. Debes, porque habla de Jesucristo detrás de todo eso. Y no solo los personajes, sino que también hay eventos que hablan de Jesús. El Éxodo es un evento que nos muestra al Señor Jesucristo, la redención en Cristo. Objetos que también apuntan hacia el Señor Jesucristo. Por ejemplo, en el desierto, cuando tenían que ver a la serpiente y tener fe en ello, esto estaba hablando del Señor Jesucristo también. ¿Recuerdan cuando en el desierto Dios le dijo a Moisés que que hablara y después que golpeara a la peña o a la roca, que de ahí brotó agua? El apóstol Pablo en el Nuevo Testamento justamente dice, y la roca era Cristo, ¿cierto? El mismo Señor Jesucristo dijo que Moisés hablaba de Jesús, pero cuando leemos el Pentateuco no aparece el nombre de Cristo, no aparece el nombre de Jesús, ¿no? Pero hay situaciones, eventos, objetos que hablan de Jesús. ¿Y cómo nos damos cuenta de todo ello? Bueno, haciendo un contexto de toda la Biblia, un panorama de toda la Biblia, y a esto se le llama teología bíblica. Creo que todo creyente debe de, hermanos, estudiar las doctrinas. En este curso ya estamos viendo doctrina 1, que es teología propia, estudio acerca de Dios, y también bibliología. Esos dos temas. Todavía nos queda por estudiar antropología, qué dice la Biblia del hombre. Nos queda estudiar martiología, qué dice la Biblia acerca del pecado. Mira, si nosotros no entendemos a la luz de la Biblia qué dice Dios acerca del hombre, su naturaleza, no vamos a entender bien cómo es esto de la salvación y cómo es esto del pecado en la vida del hombre. Y eso va a producir un evangelio diluido. Y un evangelio diluido, hermanos, no edifica creyentes sólidos, creyentes fuertes. Es posible que por allí, por la gracia de Dios, aún por medio de este evangelio diluido, pueda haber hombres firmes, fuertes en la fe, pero muchas veces sus enseñanzas, su praxis, no va a ir acorde a la Biblia. Moralmente puede que esté bien, pero hermanos, cuán importante es que conozcamos y entendamos lo que Dios nos ha dicho, nos ha hablado a través de su palabra. Entonces, Cristo es el tema de toda la Biblia, ¿ya? Ustedes pueden ver en sus Biblias que nos habla acerca de Jesucristo como el Creador, Juan 1.3, Colosenses 1.16 y 17, que Él dice que es el primogénito de toda la creación. Y aquí primogénito de toda la creación a veces es usado mal, y sobre todo hay una secta que enseña que la Biblia dice que Cristo fue creado por Dios, es la primera creación de Dios. ¿Dónde dice eso? Colosenses 1.15, 1.16, 17, ahí habla, ¿no? Y no es así, realmente ahí está hablando de que Cristo está por encima de la creación y que Él ha creado todo eso. También nos muestra la palabra de Dios que Jesucristo es el supremo gobernante del mundo. Él es el verbo encarnado, es decir, Dios hecho carne, y Jesucristo el Salvador. La Biblia habla de Jesucristo. Él es el tema. Cristo
es el tema de la Biblia. ¿Ya? Ahora, pero así como nos habla la Biblia acerca de Jesucristo como el tema, no podemos dejar a un lado también al hombre. La Biblia habla también del hombre. Las Escrituras consideran como un todo, y hemos visto eso, pero dentro del plan de Dios hay un propósito para la humanidad. Génesis capítulo 6 habla de la desobediencia del hombre, de los pensamientos y los deseos de su corazón. Todo era continuo, solamente el mal. Y Dios va a mandar su juicio a ello, y eso conocemos como el diluvio. Entonces, ahí vemos desde Génesis capítulo 3, Génesis capítulo 4 y Génesis capítulo 6 cómo es que la naturaleza del hombre ya está corrompida y necesitan pasar por juicio, pero también juntamente con el juicio siempre Dios muestra su misericordia, salvación. Esa es la gracia de Dios. En cada juicio que ustedes van a leer en la Biblia, en cada juicio Dios siempre muestra su misericordia. Cuando el hombre pecó en el huerto, Dios le dio un juicio. ¿Y cuál era? Fueron echados del huerto, pero antes de echarlos, Dios les mencionó cuáles eran las consecuencias de su pecado, cuál era el castigo de su desobediencia, ¿no es cierto? Génesis capítulo 3. Y juntamente con eso, Génesis 3:15, Dios les muestra su misericordia, su plan redentor. Ese Mesías, esa semilla que iba a nacer de la mujer para salvar a las familias de la tierra. Y eso también vemos en Génesis capítulo 6. Dios vio que el hombre estaba entregado a la maldad. Dios manda un juicio, es el diluvio, pero juntamente con ese juicio, Dios les muestra su misericordia, salvación por medio del arca. Y el arca es la ilustración de cómo Cristo va a venir también a salvarnos. Y todos los que están en Cristo serán salvos. Todos los que no están en Cristo pasarán el juicio de Dios. Génesis capítulo 10 habla de la desobediencia de la familia de Noé, y cómo es que también Dios manda juicio sobre ellos. Génesis capítulo 11, Dios ve que los descendientes de Noé no están cumpliendo la voluntad de Dios. Dios le había dicho a Adán que ellos llenen la tierra, pero creen que gobiernen la tierra, que cuiden la tierra y que llenen la tierra. Ese era el mandato de Dios a Adán y Eva, y también ese era el mandato que Dios dio a Noé, y esto caía sobre las generaciones, pero no estaban cumpliendo con ese mandato. Si ustedes en sus Biblias leen, permítame leer esta historia del Éxodo, de la Torre de Babel, ¿no? ¿Cuál es el propósito o qué es lo que Dios nos quiere mostrar en la historia de la Torre de Babel? Que el hombre era creativo, que el hombre ya sabía construir, que el hombre ya era ingeniero, arquitecto. No, nada de eso. Voy a leerlo, dice así Génesis capítulo 11. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí, y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Mira, lo que vemos aquí es que el hombre sabía cuál era su responsabilidad: llenar la tierra. Ellos lo habían aprendido desde Adán, ¿no? Desde Noé. Su abuelo Noé les enseñó eso. El propósito de Dios por nosotros es que llenemos la tierra. Ese es el orden que hemos recibido. Pero ellos se rebelan y dicen: no, quedémonos aquí. Y la palabra aquí, hagámonos ladrillos, hagámonos un nombre, tiene que ver todo con ellos. Se centraba en ellos. Esa es la naturaleza del hombre: buscar su bien,
buscarlo, sus propósitos y no el propósito de Dios. Por si fuéramos, dice, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. ¿Por qué menciona esto Génesis 11 acerca de estos hombres? Porque eso es lo que ellos sabían, tenían que ir por toda la tierra, porque ese era el plan de Dios para con ellos, la tarea que Dios les había dado, pero ellos están rebelándose. Entonces miren el verso 5, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde ahí sobre la faz de toda la tierra. Ese era el propósito de Dios, eso es lo que Dios quería. Dios lo dijo a Adán, Dios lo dijo a Noé, y ellos lo estaban desobedeciendo. Entonces, ¿qué hizo Dios? Mandó juicio. ¿Cuál fue el juicio? La confusión de lenguas. ¿Y para qué? Para que fuesen esparcidos sobre la faz de la tierra. Y es así como llegaron a los continentes que hoy conocemos. Llegaron a Asia, llegaron a Oceanía, llegaron a Europa, África, llegaron a América, ¿no? América del Norte, América del Sur. Es ahí cuando la tierra empieza a poblarse, ¿ya? Ahora, así como Génesis 3 representa la caída de la humanidad, aquí Génesis 11 representa la caída de una sociedad. Entonces, hermanos, aquí nos está mostrando cómo es el corazón del hombre y cómo Dios también provee no solamente juicio, sino salvación. ¿Cómo muestra Dios su misericordia en Génesis capítulo 11? Justamente lo hace en el capítulo 12. ¿Y de qué habla el capítulo 12 de Génesis? El llamamiento de Abraham. Aún una vez que Dios derrama juicio sobre estos hombres en la torre de Babel, vemos la escena de Abraham. Dios llama a Abraham y por medio de Abraham Dios tiene un plan redentor. Primero, formar un pueblo para luz de las naciones, y de allí iba a nacer o salir el Salvador de la humanidad, ¿no? Entonces, en el Nuevo Testamento también se ocupa en especial mediante los hechos y las epístolas y del procedimientos, dice, de Dios con la iglesia, el plan salvador de Dios. El hombre necesita ser salvo, el hombre necesita ser redimido. Las naciones del mundo van a gozar también de las bendiciones que Dios va a dar en el reino milenial. Entonces Dios quiere salvar a la humanidad. La Biblia nos muestra el corazón y la naturaleza del hombre, pecador, corrupto, depravado, etcétera, etcétera. Pero Dios nos muestra que Él, por medio de su Hijo Jesucristo, quiere redimir la humanidad. Eso se ve desde Génesis 3:15 hasta el libro de Apocalipsis, ¿sí? Ahora, el propósito de la Biblia, entonces, ¿cuál es el propósito de la Biblia? De acuerdo, dicen sus notas, de acuerdo con la palabra de Dios escrita, un propósito supremo se revela en todo lo que Dios ha hecho o hará, desde el comienzo de la creación hasta la más lejana eternidad. Entonces hay un plan de Dios desde la creación hasta la eternidad, y este plan de Dios es el que nosotros debemos de entender, ¿no? Número 2, dice, este supremo propósito es la manifestación de la gloria de Dios para este propósito. Para este propósito, fueron creados los ángeles, fue diseñado el universo, fue el hombre creado a imagen y semejanza de Dios, en la inescrutable sabiduría de Dios, incluso el pecado fue permitido y provista la redención como una perspectiva hacia la realización de tal supremo propósito. Entonces, ¿quién es el tema? Jesucristo. ¿Cuál es el propósito? Que Dios quiere redimir, ¿no?, a la humanidad para la gloria eterna de Dios. Dios glorificándose en todo ello. Y aquí tenemos un cuadro que resume entonces lo que la Biblia nos habla. Dios creó todo el universo,
pero toda la creación cayó en pecado. Y cuando toda la creación cayó en pecado, Dios proveyó redención para la humanidad. Y por medio de ello Dios quiere restaurar toda la creación, ¿ya? Y poner bajo los pies del Señor Jesucristo. Efesios capítulo 1 nos dice que en el plan de Dios está redimir, juntar todas las cosas, unirlas todas las cosas en Cristo Jesús. Y Cristo Jesús gobernando todo eso. Quiere decir que Dios quiere redimir. El plan de Dios es redimir la humanidad y ponerlo todo bajo los pies del Señor Jesucristo, bajo el gobierno de nuestro Señor Jesucristo.